Nuestras vidas, que es tan importante para nuestro fortalecimiento, para el perfeccionamiento de nuestra visión, para que nosotros podamos escuchar esa voz tan importante, tan necesaria para nosotros día tras día. Hoy nosotros seguimos hablando de hechos, así que yo le pido que tome su Biblia y me acompañe al libro de Hechos, capítulo 13. En esta mañana queremos darle la bienvenida a Edwin y a Carla, junto a su hija Montserrat, que nos visitan por primera vez en la iglesia. No es su primera vez entre nosotros, pero sí es su primera ocasión en la iglesia y le damos la bienvenida. Esta es su casa y nos sentimos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos da de tenerlos en este día. Un aplauso al Señor por la vida de esta familia maravillosa que en este día está con nosotros, honrándonos. Amén. Tomen Hechos capítulo 13. Capítulo 13. Versículo 13. Hoy nosotros estaremos hablando de un tema muy práctico, muy especial, muy cotidiano, muy nuestro. Usted sabe que primero hablamos del verso 1 al verso 3 de Hechos 13, que es el momento en el cual el Espíritu Santo confirma el llamado que Dios había hecho sobre Bernabé y Saulo. Más adelante vemos cómo ellos son enviados por la iglesia e inician ese primer tour, ese primer viaje de evangelización, ellos como compañeros en la fe, acompañados de un ayudante llamado Juan, que más adelante lo vamos a conocer como Juan Marcos, que es el autor del evangelio llamado Marcos. Usted sabe que tenemos 4 evangelios y esos evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. De esos 4 evangelios que nosotros tenemos, hay 2 escritores presenciales, que son Juan y Mateo, que sí conocieron a Jesús y estuvieron en su ministerio, y hay otros 2, que son Marcos y Lucas. Lucas, que es un gentil, que es un científico de la época, que como científico al fin se encargó de hacer una recopilación histórica del perfil del hombre que había marcado la historia. Y lo hace de una manera magistral, inspirado por el Espíritu Santo. También está Marcos, que según la tradición, esta tradición nos dice que Marcos, la fuente principal que utilizó para poder escribir este evangelio fue la influencia del apóstol Pedro. Por eso muchos estudiosos dicen que el evangelio de Marcos es el evangelio del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque fue la experiencia de Pedro narrada a este joven. Este joven estaba muy cercano de los discípulos de los primeros días, los discípulos de Cristo, porque esa casa famosa donde se desarrollaron muchos acontecimientos trascendentes para la iglesia era la casa de la madre de Marcos. Un ejemplo, donde Pedro va y toca la noche que fue liberado por un ángel, es en la casa de Marcos. Entonces Marcos sí tiene una cercanía. Este es Juan que nosotros estamos hablando. Y hago esta introducción porque quiero que entienda que no estamos hablando de cualquier hombre, que no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de una persona que está cerca de Jesús. Pero usted siempre debe mantener presente algo en su mente, y es que usted esté cerca de Jesús no indica que usted sea cristiano. No es el caso de Marcos, no vamos a acusarlo de que él no era cristiano, ni siquiera hemos iniciado el mensaje, pero es bueno que usted sepa que el hecho de que estemos en una iglesia o estemos cerca de Jesús no indica que nosotros vamos a demostrar o a modelar un comportamiento como el de Jesús o como el de aquellos discípulos maduros que estuvieron cerca de él y dieron ejemplo con su vida. Todos nosotros estamos en un proceso, todos nosotros estamos encaminándonos a la presencia de Dios, y en ese camino Dios está trabajando de manera personal y cercana con cada uno de nosotros. A Marcos hoy, a Marcos, Juan Marcos, le tocó la difícil tarea de enfrentar un reto en su vida. Un reto que a nuestro entender no lo asumió de la manera correcta y él pagó una cruda consecuencia. Y es por eso que nosotros debemos estudiarlo muy bien, porque en diversas etapas de nuestra vida nos podemos sentir muy identificados.
con este joven llamado Juan Marcos, que hasta el momento lo conocemos como Juan. El tema de hoy se titula Nuestras acciones tienen consecuencias. En una ocasión aprendí que nosotros elegimos las cosas que hacemos. Lo que no podemos elegir son las consecuencias de nuestras acciones. Yo decido ir hacia determinado punto en la vida. Lo que yo no decido son las cosas que suceden durante ese trayecto de un punto a otro. Yo decido cómo reacciono o reacciono y decido cómo me comporto en determinadas ocasiones de la vida. Lo que yo no puedo administrar son las reacciones que se desencadenan a mi alrededor. Tampoco puedo controlar la forma en la cual Dios va a responder ante mis acciones. Nuestra esperanza es que Dios pueda encaminar todas nuestras decisiones a bien, tanto las buenas como las malas. Nosotros no podemos hacer tal cosa como no decidir. Nosotros no podemos hacer tal cosa como quedarnos neutros ante ciertas decisiones, ciertas circunstancias, ciertas situaciones de la vida. Los contratiempos están a la luz del día siempre. Nosotros siempre vamos a enfrentar contratiempos. Nosotros siempre con esos contratiempos vamos a enfrentar tentaciones. Pero una tentación pasa a ser pecado cuando yo no le doy el tratamiento adecuado, el tratamiento correcto, cuando no actúo, cuando no hago los ajustes a tiempo ante esos contratiempos, ante esas vicisitudes o situaciones de la vida. Nosotros tenemos que aprender, y es por eso que constantemente cuando nos reunimos, estudiamos la palabra de Dios, nosotros tenemos que aprender a decidir sabiamente. Decidir sabiamente es igual a pensar bíblicamente. Y la Biblia no se aprende tomándose una pastilla. La Biblia no se aprende incluso escuchando todos los mensajes que se predican todos los domingos en la iglesia. La Biblia se aprende cuando usted le dedica tiempo, cuando usted se expone ante la palabra de Dios y ésta ilumina nuestros corazones, dejando a descubierto todas las cosas que hay en nuestra vida que no se corresponden con una vida cristiana. Ese Cristo que tanto nosotros admiramos, solamente podremos imitarlo cuando aprendemos a vivir como Él vivió y aprendemos sus enseñanzas, sus principios, sus parábolas, su accionar, su caminar diario, la manera en la cual se comportó y cómo se comportaron aquellos que le conocieron. Hoy nosotros nos encontramos con Hechos 13:13. Hoy nosotros nos encontramos con este pasaje que fue un trago amargo para un joven en la fe. Dice la palabra de Dios en Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, refiriéndose a Pablo y a Bernabé junto a su acompañante, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, aquí viene el pero Juan, apartándose de ellos, en el primer viaje, no en el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Que el Señor añada gracia en esta mañana a su palabra y nos permita comprender este mensaje. Este pasaje a nosotros nos enseña algo. Nadie es perfecto. Este pasaje nos enseña algo. Nosotros cometemos errores. Nosotros somos imperfectos. Muchas veces los cristianos no saben cómo Dios actúa cuando una persona comete una falta. Muchas personas no saben qué es lo que Dios hace cuando uno de sus hijos o cuando uno que no es su hijo comete una falta. Dios es un Dios de segundas, de terceras, de cuartas, de quintas, y usted le pone punto, oportunidades. Dios siempre está dispuesto a la restauración. Es cierto que Dios enseña, es cierto que Dios da una lección, pero Dios siempre está abierto a las segundas, a las terceras, a las cuartas y a todas las que sean necesarias oportunidades que sean aplicadas a nuestra vida.
En una ocasión el apóstol Pablo le dijo al pueblo de Gálatas: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque cuidado, no seas tú que en otro momento seas hallado en una falta. Gálatas 6:6. Cuidado, cuidado, cuidado. No maltrates a aquel que es sorprendido en una falta, porque tú puedes ser hallado en una falta igual, inferior o superior. El autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 12 dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas. No se la ponga difícil al hermano en la iglesia. Haz senda derecha para vuestros pies. No complique tanto las cosas. Para que lo cojo no se salga del camino. Para que el que falló no se salga del camino. No se sienta recriminado, abandonado, sino que sea sanado. Hebreos 12:12. Construye un camino recto para que todo aquel que necesite caminar por él, camine sin dificultad y sea sanado. No juzgues, siguiendo la paz, dice Hebreos 12, siguiendo la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, nunca verá a Dios. Para usted ver a Dios, usted necesita parecerse a Él. Para usted ver a Dios, usted tiene que tener paz con los demás. Para usted ver a Dios, usted necesita vivir en santidad. No complicarle la vida a los hijos de Dios. No juzgar a los hijos de Dios por ninguna falta. Deje que Dios trate con sus hijos. Deje que Dios trabaje con sus hijos. Porque Dios sabe cómo curarlos. Dios sabe cómo sanarlos. Dios sabe cómo ayudarlos. Dios sabe sus contratiempos, sus necesidades, sus problemas de infancia, sus problemas de su edad adulta. Dios conoce su trato que está llevando con su hijo. Imagínense que alguien hubiese encontrado a Pedro fallándole a Cristo 3 veces. Lo hubiese mutilado, lo hubiese matado, lo hubiese crucificado. Cristo no lo crucificó, Cristo lo confrontó, Cristo le dio una enseñanza y lo hizo apóstol. No le dijo, tu perfil impide que tú me sirvas, sino que le dijo, tu perfil te enseña que siempre, siempre, siempre tú tienes que aprender a hacerme caso. Yo te dije que tu alma me había sido pedida para ser zarandeada y que yo había orado para que tu fe no te falte. Porque esa es una manera de Dios decirle a sus discípulos, yo estoy con ustedes, pero no puedo caminar por ustedes. Yo camino con ustedes, pero yo no puedo caminar por ustedes. Yo puedo ser su bastón, pero tú tienes que mover tu pie. Tú tienes que hacer el trabajo, tú tienes que trabajar. El antagonismo, los problemas, las situaciones, las confrontaciones, son difíciles de manejar y son el talón de Aquiles de toda congregación, de toda familia y de todo ambiente, incluso laboral, incluso dentro de las familias más cercanas, de las personas que mejor se llevan. Cada quien tiene su opinión siempre, siempre, siempre cada quien juzga según su propia opinión. Y un creyente sabio sabe qué hacer cuando los demás opinan. Un creyente sabio deja que los demás opinen porque como quiera van a opinar. Como quiera van a opinar. En esos días yo compartía una anécdota que aprendí con unos hermanos y la comparto con ustedes. En este día, en una ocasión, un hombre toma su burrito de carga y se pone a trabajar, lleva a su sobrino con él y van al lugar donde tenían que recoger determinada carga, la montan sobre el burrito y el señor sobre su burro también monta a su sobrino, un joven adolescente. Resulta que cuando están de retorno a la casa para trabajar sobre esa carga, entrando al pueblo, entrando a su sector donde vivía, un señor se para en la puerta de su casa y le vocea, abusador, ¿cómo es posible que a ese pobre burrito tú le pongas tanta carga y ese muchacho encima? Por lo menos baja el muchacho. Yo le dije, bueno, está bien, mi hijo, ven, baja. Y
acompáñame caminando, vamos a quitarle peso al burrito. Y siguen caminando y más adelante se encuentran otra persona que le dice, oye, pero tú sí eres abusador, un pobre burrito tan débil, tú quieres que él se muera, pero coge por lo menos una carga y ponle una carga a ese muchacho que está bien fuerte y déjale una sola carga al burrito de esas tres. Y así te dura el burrito, se fortalece el muchacho y tú ayudas en algo. Bueno, pues vamos a hacerlo, está bien, y toma la carga y liberan al burrito de 2 cargas y el muchacho toma otra y sigue en su camino. Cuando llegan ya muy cercano a su casa, se para un vecino y le dice, pero muchacho, ¿cómo es posible que tú teniendo un burrito tan fuerte, tienes ese pobre jovencito cargando esa carga y tú que ya eres un hombre adulto que quizás te pueda hacer daño, también lleva otra carga? Ponle la carga al burro, incluso sube ese jovencito que debe estar cansado de todo el día en ese burro y llega hasta tu casa. Y el hombre hizo eso y subió y llegó a su casa. Y cuando llega a la casa le dice al sobrino, mira, te voy a dar una enseñanza en este día. La gente como quiera habla. La gente como quiera habla. Y no importa lo que tú hagas, siempre alguien va a juzgar la situación de otra manera. Yo quiero que usted entre en el contexto de este pasaje. Yo quiero que usted entienda lo que está pasando. Bernabé y Pablo son buenos amigos. Recuerde que este es el primer momento en el cual a Pablo, que antes era llamado Saulo, le dicen Pablo, que significa pequeño, insignificante. Entonces, Pablo y Bernabé eran muy buenos amigos, eran en llaves. Bernabé era un líder especial porque era un líder concentrador, él llamaba gente, su forma de ser atraía gente, porque él siempre daba oportunidades y estaba dispuesto a ayudar a los hermanos. Bernabé atraía gente, era un líder concentrador. Pablo era un líder catalizador, el hombre donde llegaba transformaba todo lo que encontraba. Era un líder de trabajo, era un líder motor, era un líder emprendedor. Ellos tenían estilos diferentes de liderazgo, incluso su llamado era distinto. El trabajo que Dios había asignado para Bernabé era uno y el que había asignado para Pablo era otro. ¿Qué pasa? Pablo fue el concentrador de la visión, pero quien desarrolló la iglesia, Bernabé fue el concentrador de la visión, pero quien desarrolló la iglesia fue Pablo. Bernabé era el líder de la iglesia de Antioquía porque incluso cuando en Jerusalén oyen lo que está sucediendo fuera de la iglesia de Jerusalén, a quien envían es a Bernabé, por el carácter, por la manera en la cual él se conducía con todos y por el favorecimiento que tenía con todas las personas, conocidas o desconocidas. Él era ampliamente conocido por ser un hombre no solamente generoso, sino que se llevaba bien con todos. Como tú vas a ir a los gentiles, dicen los judíos, como tú vas a ir donde personas que durante tanto tiempo hemos tenido diversos conflictos religiosos, políticos, familiares y de todo tipo, ve tú que tú eres un pacificador. ¿Y qué fue Bernabé? El líder de ese movimiento fuera de la iglesia de Jerusalén, en la iglesia de Antioquía, que estaba al norte de Jerusalén, muy cerca de Asia Menor, un punto estratégico de donde parten las misiones evangelísticas del apóstol Pablo, que hizo, recuerden que mencionamos el domingo pasado, 4 tours. Hizo 4 viajes maravillosísimos. Pues resulta que cuando Bernabé llegó a ese lugar, el Espíritu de Dios trajo a memoria algo. Recuerda que quien tiene la misión de expandir el mensaje del Evangelio es un hombre llamado Saulo. ¿Y qué hace Bernabé cuando estaba en Antioquía? Va a Tarso a buscar a Saulo y lo trae. Si él va y lo busca, ¿quién es el líder? Bernabé. Él es el que está concentrando, sumando, ajustando la iglesia. Entonces nosotros vemos en Hechos 11:30 que la Biblia dice que estaban Bernabé y Pablo trabajando en la iglesia. Pero en Hechos 13 la Biblia dice que Pablo y Bernabé estaban trabajando. La cosa cambia. El liderazgo cambió dentro de la iglesia. Pablo no le estaba comiendo los caramelos a Bernabé. Su llamado era distinto. Su llamado era distinto. Él tenía otro trabajo que tenía que hacer. Y usted sabe qué es lo que me maravilla del carácter
de la vida de Bernabé, que Bernabé supo tomar el segundo lugar y apoyar a Pablo. Él no se apartó cuando vio que Pablo tenía la primacía dentro de la iglesia, primacía que un día él tuvo, sino que él se sumó, él le dio el lugar a esta persona que Dios estaba utilizando, muy sabio, muy prudente, muy cristiano. Él sabía que esto no lo hacía un creyente de segundo lugar. Él sabía que esto le daba todavía mucho mayor credibilidad dentro de la iglesia. Él supo ponerse en segundo lugar y dejarle a aquel que tenía el llamado cumplir el propósito de Dios. ¿Qué sucedería hoy si tú fueras desplazado del lugar donde tú estás? ¿Te unes y trabajas o te separas y te vas? ¿Estás dispuesto a tomar el segundo lugar, el tercer lugar, el cuarto lugar, si Dios te pidiera tu primer lugar o el lugar que un día te dio? ¿Y por qué es importante esta pregunta? ¿De qué es que estamos hablando? No es que nuestras acciones tienen consecuencias. ¿De qué es que estamos hablando? Sencillo. Juan Marcos, que era familia de Bernabé, posiblemente dijo, pues no, mi tío es el líder, no tú. Tú perseguías a la iglesia. Y yo estoy esperando que cosas sucedan. Yo estoy añadiendo esto, porque la Biblia no dice por qué se apartó Juan y se fue de nuevo a Jerusalén. Pero una de las cosas que pudo haber sucedido y que nosotros podemos construir a partir de la información que tenemos es que hubo una dificultad. Y más adelante voy a apoyar el por qué hubo una dificultad. O sea, eso no fue, señores, me duele la barriga, no me siento bien, me siento enfermo, me voy atrás. Pablo no podía enojarse con un hombre enfermo. Pablo no podía enojarse con un hombre débil. Pablo se enojó con alguien que desertó, que hizo una rabieta. Y por eso él se enoja con Juan Marcos, que más adelante nosotros lo vamos a confirmar. Pero lo que debemos concentrarnos en este momento preciso es que Bernabé dio el paso atrás, pero Marcos se quedó enfrente y dijo, no, yo prefiero irme. Aquí hay algo que no me gusta, aquí hay algo que no me cuadra. Y lo que el pasaje nos orienta a pensar es que en esta transición de liderazgo, Juan Marcos se quedó en medio. No supo hacer la transición. No supo hacer el ajuste, como muchas veces nosotros no sabemos hacer los ajustes en determinadas circunstancias de la vida, y entonces nos vemos envueltos en un problema por no haber hecho el ajuste necesario, por no tomar el lugar que a nosotros nos corresponde, por no sumarnos. No hay forma de evitar consecuencias funestas cuando tomamos las decisiones equivocadas. Marcos quizás fue tildado por mucho tiempo como un desertor, como un traidor, como un débil, como un hombre de poca fe. La tradición judía nos dice que Marcos, después de esta ocasión, se fue a Alejandría. Entiéndase que se fue a Egipto, entiéndase que se fue a África. Parece que quería alejarse de todo esto que había sucedido. ¿Por qué? Porque lo que había hecho había traído una consecuencia. Había traído una consecuencia pero tan difícil, que luego de este primer tour que hacen Pablo y Bernabé, Pablo le dice a Bernabé, mira, Bernabé, vamos a retornar a todas esas iglesias por donde nosotros pasamos, a todos esos lugares donde establecimos iglesias, vamos a pasar a ver cómo están, vamos a confirmarlas. Esto está en Hechos 15:38. Y dice el verso 37 de Hechos 15 que Bernabé quiso llevar a Juan Marcos. Y usted sabe qué respondió Pablo. Dice, pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos. A Pablo no le pareció bien llevar a Juan Marcos y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal descontento entre ellos, oiga bien, que yo les dije hace un momento que Bernabé y Pablo eran amigos, en llaves, panas full, en la predicación del Evangelio. Y dice el verso 39, para que usted entienda que sí hubo un lío, un problema, una discusión. Y déjeme decirle, Bernabé era buena gente, pero él tenía su carácter también. Él era muy valiente.
Y Pablo había que quitarle la gente. A Pablo había que quitarle la gente. Esto es cierto. Y en el verso 39 dice que hubo tal descontento, hubo tal desacuerdo entre ellos que se apartaron el uno del otro. Se separaron dos titanes de la fe, dos hombres de Dios, dos hombres espirituales. El antagonismo, las peleas, las situaciones que se presentan, no importa cuán espiritual usted pueda ser. Aquí estamos viendo dos apóstoles de la iglesia separados, que se apartaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, insistió, navegó a Chipre. Y Pablo le dijo, tú te vas por ahí, pues yo me voy por este lado. Qué difícil debió haber sido para ambos predicar con eso en la mente. Y dice el pasaje en el verso 40 que Pablo escogió a Silas y salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Usted sabe qué? La cámara del Señor que el Espíritu Santo lleva enfocando a las personas hizo así, se concentró en Pablo. De Bernabé te vi. El evangelio se concentra, este mensaje se concentra, la atención se concentra sobre Pablo. ¿Quién presentó el problema? Pablo. ¿Quién no estuvo dispuesto a perdonar? Pablo. ¿A quién sigue el evangelio? ¿A quién sigue el foco del Señor? ¿A quién sigue la crónica bíblica? Al conflictivo, a Pablo, al que no estuvo dispuesto a restaurar a Marcos, sino que le dijo, parece que ya Marcos había dicho, sí, está bien, yo voy. Pues Pablo dijo, pues yo no, conmigo tú no vas. ¿Pero por qué? Se apartó, cometió un error. Esas son las consecuencias, conmigo él no va. Conmigo no va. Le dijo, quizás yo no ando con personas tan débiles, yo necesito gente valiente a mi lado. Yo necesito gente firme, yo no puedo andar con muchachos así. Dios trató con Pablo, Dios trató con Bernabé, Dios trató con Juan Marcos. Nosotros sabemos que posiblemente la iglesia que se fundó en Alejandría, entiéndase Egipto, entiéndase África, fue Juan Marcos que la fundó. O sea que de todo esto Dios como quiera encaminó el problema bien. Si nosotros tratamos de orar y pedirle discernimiento al Espíritu de Dios en esta separación titánica que se produce en el libro de Hechos, en el capítulo 13, nosotros podemos entender que esto también Dios lo encaminó a bien, porque andaban dos titanes juntos. Dios lo que hizo, bueno, vamos a aprovechar esta situación, se separaron, ahora tenemos dos personas predicando, y no solamente una sola predicación con uno predicando y otro sentado. Ahora los dos van a predicar. Bernabé predicó por un lado y Pablo predicó por otro lado. Luego Dios los une porque Dios no deja nada sin concluir y resuelve esta situación, pero permitió esta separación con un propósito. A través de esta separación hubieron dos titanes predicando. ¿Por qué? Porque cuando llegaban a un lugar que había que predicar, Bernabé no podía predicar. Por la sencilla razón de que Pablo estaba presente. La gente estaba escuchando a Pablo, no a Bernabé. Ya no era Bernabé y Saulo, ya era Pablo y Bernabé. Dios no es como nosotros. Dios es un Dios de segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad y todas las que sean necesarias. Juan Marcos se rehabilitó a tal punto que en Colosenses capítulo 4, versículo 10, Pablo le dice a los hermanos de Colosa, reciban a los colosenses, reciban a Juan Marcos. Reciban a Juan Marcos. Trátenlo bien, como si fuera a mí. O sea que Dios ya estaba tratando con él. Y nosotros también vemos que 2 de Timoteo 4:11, Pablo le pide a Timoteo por carta que le envíe, le solicita a Juan Marcos. O sea que ya la situación entre ellos se había solucionado. Tomó tiempo, sí tomó tiempo, pero se había solucionado y estaba mejor que antes.
Nadie tiene que seguir siempre igual. Alguien dijo hace mucho tiempo. Nadie tiene que seguir siempre igual. Otra persona me enseñó que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Y es cierto. Usted dirá, ¿cómo? Pero yo puedo ir al río que está frente a la casa de mi amigo y meterme, bañarme, salir y volverme a meter y bañarme y me bañé en el mismo río. No. Esa agua donde usted se bañó pasó hace mucho tiempo ya. Usted se está bañando en un río nuevo. Nadie se baña 2 veces en el mismo río. ¿Usted sabe por qué yo le digo eso? Deje que el agua corra. Deje que las cosas pasen. Deje que todo vuelva a su curso. Deje que Dios haga su trabajo, que al fin y al cabo Él terminará rehabilitando, uniendo, sanando todas las cosas que van sucediendo a nuestro alrededor. Hay 7 cosas que nosotros podemos aprender en este día del error, del antagonismo, de los problemas. Lo primero es que Juan Marcos quizá era un joven inexperto. Juan Marcos se comportó como un novato en este momento. Se apartó en un momento crítico de la evangelización y esto provocó un descontento entre 2 grandes amigos. Entonces, esto nos da a nosotros una enseñanza. Trabaje en su preparación. Prepárese, no sea toda la vida un novato. Recuerde que joven usted puede ser una sola vez y maduro puede ser toda la vida. Usted es adolescente una sola vez y por un tiempo, pero usted puede ser inmaduro toda la vida. Por eso es que nosotros debemos aprender a trabajar en nuestra preparación y no ser toda la vida novatos en la fe, que vivimos tomando malas decisiones. Número 2, tu generosidad, tu capacidad de dar no te capacita para servir. Hay gente que si ha dado una ofrenda en la iglesia o tiene un local y lo ha cedido para que las personas vayan a ese lugar, o hay personas que han favorecido de determinada forma la obra, esperan participación producto de esto. Quizá esto mismo pasó por la mente de Marcos. Él decía, bueno, la iglesia se reúne en mi casa. Yo voy a ir con estos hombres a predicar. En el camino se dio cuenta que era un novato. Los retos, cuando él vio la primera pedrada en contra de Pablo, él dijo, bueno, esto no es para mí. Cuando vio cómo el pueblo se levantaba en contra y Pablo resistía y Bernabé lo apoyaba detrás de él, dijo, bueno, yo estoy muy joven, yo ni siquiera he estudiado nada. Yo no tengo nada en el banco, ya estas 2 gente tienen su vida hecha. Quizá él se apoyó en su generosidad. Quizá se apoyó en la idea de que había méritos para que dejaran que él lo acompañara. Quizá cuando Juan Marcos abandonó, Pablo dijo, yo siempre lo pensé, ese era un muchacho. La tercera enseñanza que nos da este pasaje es que Juan Marcos fue invitado como ayudante y él desperdició una oportunidad. Muchas personas abortan oportunidades que se le dan en la iglesia. Imagínense nuestra congregación, que es una congregación en proceso de desarrollo, donde faltan muchas cosas que nosotros entendemos que necesitamos para seguir avanzando en el desarrollo de la predicación del Evangelio y la transformación de vidas. En medio de todas nuestras necesidades, quizá muchas personas no se sienten del todo motivados a formar parte de este movimiento y pueden llegar hasta el punto de cualquierizar cualquier oportunidad que se le dé. Dios es un Dios de transformación, es un Dios catalizador. Se produce un cambio en la iglesia, entonces esa persona que un día recibió una oportunidad y la menospreció, viene y dice, sí, amén, vamos a participar. Y se encuentra con su Pablo. ¿A qué? Bueno, lo que yo sé es que tú has recibido muchas oportunidades. Y una de ellas tú la menospreciaste. Y hay muchas personas que ahora tienen una actitud diferente y lamentablemente tienen una oportunidad que tú desperdiciaste.
una vacante que tú dejaste y esa persona ocupó. Pablo buscó a Silas y le dijo, si tú quieres llevarte a Juan, yo no lo necesito. Yo no lo necesito. Ah, hermano, pero Pablo tuvo que aprender. No es de eso que estamos hablando. Pero Pablo en ningún momento dejó de tener la razón. Pablo en ningún momento dejó de tener la razón. Quizá él fue un poquito intolerante en términos de restauración. Pero nosotros podemos estar obviando que quizás fue la misma actitud rígida de Pablo que produjo el cambio en Juan Marcos. Bernabé tenía muchos lazos que lo unían a él. Lazos familiares, favores que sentía, quizá compromiso con su madre y quién sabe cuántas cosas. Pablo no tenía ningún lazo que lo uniera. Debemos nosotros cuidar el no invalidar, menospreciar y dejar sin importancia las oportunidades que recibimos en la congregación. Cuarta enseñanza que nos da este pasaje es que Juan Marcos era pariente de Bernabé. Los ministerios no deben ser compartidos por favoritismo, sino por dones. Nunca olvide eso. Que Juan Marcos sea pariente, que usted sea pariente de alguien, no indica que esa persona está cualificada, capacitada para desempeñar una función dentro de la iglesia. La función dentro de la iglesia la asigna Dios y la confirma por medio de dones y por medio de talentos. Número 5, no sabemos por qué Juan abandonó. ¿Usted sabe por qué la Biblia no habla de por qué Juan abandonó? Porque Dios no está interesado en avergonzar a nadie. Estuviéramos nosotros todavía haciendo leña de Juan. Porque yo no pude hablar mucho de Juan porque la Biblia no dice. Pero si no, yo hubiese durado quizá media hora. Y por aquí Juan, piplan, piplan, piplan. ¿Por qué? Porque yo hubiese sabido qué fue lo que hizo. Pero Juan, Dios me dejó sin información. Para que yo sepa que Juan cometió un error. Y que después que él hizo, lo perdonó. ¿Y qué fue lo que hizo? A usted no le importa. Porque Dios no está interesado en avergonzar a nadie. Número 6. Si te ocupas de tus dudas terminarán ocupándose de ti. No cometas ese error. No te ocupes de las dudas. No te ocupes de las cosas que no necesitan que tú te ocupes de ellas. Porque esas cosas terminarán absorbiéndote. ¿Quién sabe cuántas cosas le pasaron a Juan Marcos por la cabeza? Yo soy joven, esto no es para mí. Yo no sabía que esto era así, yo me voy para Jerusalén, allá yo predico tranquilo en mi casa y por aquí, por allá. Y dejó un lío en Chipre y cuando llegó a su casa encontró otro lío. ¿Y qué tú haces aquí? No, que yo, ¿y cómo es posible, Dios mío? Tú tenías que apoyar a esa gente. ¿Y qué hizo? Terminó yéndose lejos, 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 donde nadie lo conozca. Producto de sus dudas. Y por último, nuestras faltas tienen solución. Usted sabe que yo concluyo con las siguientes palabras. A las personas se le hace mucho mejor empezar que terminar. Es muy fácil decir, no, yo voy a iniciar tal proyecto. No, yo me voy a congregar a partir de hoy. Y yo comienzo a tomar decisiones. Y es mejor empezar, pero no es igual de fácil terminar. La única diferencia es que no hay laureles, no hay gloria con el que inicia. Cuando usted ve una carrera de automovilismo y hay uno que arranca adelante, ya todo el mundo se vuelve loco. Ganó. No importa que usted arranque adelante. ¿Qué es lo importante? Llegar. Eso es lo importante, llegar. A nadie le dan premio por arrancar. A nadie le dan premio por salir primero. A nadie le dan premio porque salió más rápido que otro. Lo que se premia es la sabiduría, la consistencia, el llegar a la meta. Por lo tanto, no te sientas satisfecho con que hayas empezado algo. Trabaja para terminarlo porque sin esto no hay reconocimiento. Sin esto no hay gloria. Sin esto no hay ningún nivel de satisfacción que se pueda alcanzar.
Nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Jesús dijo, nadie que inicia un proyecto evangelístico y lo abandona es digno del reino. Nadie. Nadie tiene reconocimiento, nadie tiene el favor de Dios en esas condiciones. Por eso es que si usted hoy tomó una decisión, usted tiene que permanecer. Si usted decidió servir a Dios, usted tiene que hacerlo. Si usted decidió hacer algo, usted tiene que cumplirlo. Y si lo que usted decidió hacer no está bien, pues eso también le tiene que dar una enseñanza. Usted tiene que aprender a hacer lo que se tiene que hacer. Y para usted saber lo que se tiene que hacer, hay que tomar decisiones sabias. Y para tomar decisiones sabias, Dios tiene que ser el capitán de mi timón. Dios tiene que ser el que dirija mi vida. Y si los creyentes como Juan Marcos se meten en problemas, lo hacen porque necesariamente no han consultado con Dios la decisión que van a tomar. El haber esperado un poquito pudo haberle evitado un trago amargo. Que él aprendió, que creció, que desarrolló. Amén. Se desarrolló y Dios encaminó todo a bien. Pero pudo haber sido mucho mayor su desarrollo. Nosotros no podemos cifrarnos en los errores que hemos cometido, no podemos concentrarnos en eso. Tenemos que concentrarnos en seguir adelante. Porque Dios, a pesar de todo, tiene una restauración y está en la disposición de trabajar en nosotros, pero quiere darnos una enseñanza. Quiere trabajar con nosotros a partir de esas cosas que suceden en nuestra vida para enseñarnos que nosotros no somos independientes. Nunca olvide que los problemas dividen, aún a titanes de la fe. No importa lo firme, lo fuerte que usted pueda estar, dividen. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Dejar que el río tome su curso, porque nadie se baña en el mismo río dos veces. El agua corre, las cosas pasan, eso es lo que dice ese adagio, ese pasaje. Las cosas pasan y las cosas terminarán tomando su curso. No te encargues de juzgar a nadie. Ocupa tu tiempo en hacer lo que tú tienes que hacer y Dios se encargará de hacer lo que Él tiene que hacer. Posiblemente en este día a tu mente lleguen muchas cosas, situaciones que tú habías dejado atrás sin resolver, problemas que pueden ser discernidos como pequeños o grandes, medianos, intermedios. Todas estas cosas tienen solución. Lo que nosotros debemos hacer es lo correcto en base a estas cosas. Dios le dará solución. Lo que pasa es que nosotros debemos estar en el lugar correcto para ser hallados por Dios y que Dios haga su trabajo y para que los demás puedan hallarnos también en el lugar correcto y Dios haga, complete, desarrolle su trabajo de restauración en nuestras vidas. Tendremos problemas, dificultades, contratiempos dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la casa, en el trabajo. Y lo que hay que hacer es dejar que la gente hable y dejar que el río tome su curso. Mantenernos firmes, recordar cuál es la posición de Dios cuando alguien comete un error. La posición de Dios es una sola. Si 70 veces cayera el justo, 70 veces el Señor lo levantará. Padre, gracias nosotros te damos en este día por tu palabra. Gracias porque a través de ella nosotros, Señor, somos edificados. Porque tu palabra es precisa, sabia
directa. Trae sabiduría a nuestros corazones. Y nosotros sabemos, Señor, que por medio de tu palabra tu pueblo es edificado. Y tu pueblo es fortalecido. Te pedimos, Señor, que sigas provocando en nosotros el cambio, la consistencia, que mantengas y permitas que nuestra atención se pueda mantener cerca de ti. Ayúdanos a tener la actitud correcta en medio de los problemas o situaciones que nosotros enfrentamos. Que cuando las cosas no salgan como nosotros estimamos o nosotros esperamos, siempre tengamos presente en nuestra mente que tenemos la oportunidad de volver a empezar, de rectificar, y tenemos la oportunidad en ti de restauración que nuestra vida necesita. Quizás en este día, Señor, en nuestros corazones tenemos el dolor que otros nos han provocado o hemos sido nosotros los provocadores de X situación. Y por eso te pido que nos ayudes a hallar la paz en nuestros corazones, con los demás, y la santidad para contigo, sin la cual nadie te verá. Que tú nos enseñes a construir una senda recta por la cual puedan caminar todas las personas sin hallar tropiezo, para que puedan encontrar la sanidad. Te damos gracias, Señor, en este día por tu palabra, en el nombre de Jesús.